Entonces, en esa estructura, en ese proceso histórico, cronológico, ¿dónde vemos si pudiéramos poner el punto en el mapa, dónde vemos ya una evolución en lo que más podemos ya definir como, wow, aquí hay una serie de rituales, de cultos, de organigramas, de jerarquías incluso proto-eclesiásticas que podamos decir, bueno, ahí sí que ya se ve una formación bien sólida, una integración total a nivel incluso gubernamental como parte de la fibra de la sociedad. ¿En qué sociedad, en qué punto en el mapa y aproximadamente en qué lugar histórico? Claro, pues dependiendo de dónde pongamos el foco, hay un salto temporal muy grande, porque si hablamos del primer sistema de culto ya organizado, como has dicho, ya con jerarquías, con sacerdotes, con, o sea, todo lo que podríamos identificar como una religión bastante semejante a como la tenemos ahora, sería sin duda la religión sumeria. Estamos en el cuarto milenio antes de la era cristiana y en ella ya nos encontramos efectivamente con todos esos elementos. Ya tenemos templos organizados, que son los zigurats, con un sacerdocio especializado en un panteón que ya está claramente definido, encabezado por una serie de divinidades. También con textos rituales, con himnos escritos en las tablillas cuneiformes, con oficios litúrgicos regulares y con sacrificios organizados. Entonces, estamos ya 3.500, 3.000 antes de la era cristiana, en ciudades como Uruk, Ur, Eridu, ¿no? En la región de Mesopotamia, lo que es el actual Irak. Entonces, ese es el primer sistema religioso documentado y que va a ser, por cierto, va a servir de referencia para religiones no muy posteriores en Egipto o en Canaán. Eso hablando de sistemas religiosos concretos y ya perfectamente organizados y delimitados. Ahora, de expresiones religiosas, la cosa viaja bastante más atrás en el tiempo. Ya nos tenemos que ir al Paleolítico Medio y Superior. Estamos hablando, por ejemplo, las primeras manifestaciones en cuestiones de enterramientos, por ejemplo, que ya enterrar a alguien ya es un acto ritual y mucho más enterrarle con un ajuar funerario, siendo todavía el grupo nómada, es decir, que no están asentados en la zona y por lo tanto no hay riesgo de contagio ante la putrefacción de los restos, de que haya enfermedades que afecten a los vivos, porque los vivos no viven allí. Por lo tanto, el hecho de enterrar a alguien tiene un componente simbólico, no sanitario. Y esto estamos hablando de hace 100.000 y 60.000 años en distintas partes de Europa y Oriente Próximo, que también son ya pueblos neandertales los que empiezan a enterrar a sus difuntos. Tenemos también las pinturas rupestres, ¿no? Que son, es verdad, un poquito más recientes en Altamira o en Lascaux, ¿no? Aquí en el occidente europeo, pero en el 2024 se encontró una cueva en Indonesia, que es la pintura figurativa, porque es un jabalí verrugoso siendo cazado por humanos. Es la pintura figurativa más antigua del mundo, que tiene la friolera de 51.200 años. Y me vas a permitir que barra un poquito para casa, porque la pintura más antigua no figurativa, es decir, que son, pues curiosamente es arte abstracto, que son marcas y líneas hechas también por neandertales, tiene 60.000 años. Es la pintura rupestre más antigua del mundo y se encuentra en una cueva de Málaga, en Andalucía, al sur de España. Entonces es curioso, ¿no? Tenemos enterramientos, tenemos pinturas rupestres y ya para el neolítico temprano tenemos la otra gran estructura, la otra gran manifestación de un sistema religioso. Hacia el 10.000, 9.500 aproximadamente, antes de la era común, tenemos los santuarios, los primeros templos registrados de la historia, que son los de Göbekli Tepe y Karahan Tepe en Turquía, que ya sabemos que acudían distintas tribus nómadas del entorno y se concentraban allí para realizar ritos en común. No sabemos qué tipo de ritos y tampoco sabemos por qué en torno al 8.000 antes de la era cristiana deciden sepultar los dos santuarios, los templos más antiguos del mundo, los cubren completamente de tierra y así se quedaron hasta 1963 para Göbekli y 1997 para Karahan Tepe, que fue cuando se descubrió y empezaron a excavarse, ¿no? Que son súper interesantes esos espacios. Pero el primerísimo
caso de pensamiento simbólico tiene que ver con los Homo heidelbergensis, como ya te he comentado, que es hace 400.000 años. Y ahí es cuando aparece una bifaz, una piedra tallada por los dos lados, ¿no? Que es uno de los instrumentos más típicos de la época, ¿no? Porque se utilizaba para todo, como hachas, como picos, como cuchillos, para raspar, para cortar carne y pieles, para trabajar la madera, para todo. Sin embargo, es una bifaz que no se utilizó nunca, o sea, se talló y jamás fue utilizada. Se encontró en el norte de España, cerca de Burgos, en Atapuerca, en el yacimiento de Atapuerca. Es una piedra que no es de la Sierra de Atapuerca, es decir, se obtiene en otro lado, se talla y se traslada hasta la sierra, porque es de cuarcita roja, que es un material que no existe en la Sierra de Atapuerca. El hecho de que sea de cuarcita roja es muy interesante porque cuando se moja, la piedra adopta un color rojo intenso que se parece a una víscera, que por eso se le llaman los antropólogos, llaman a esa pieza el corazón de Atapuerca, porque realmente tiene la forma apuntada a lo alto y redondeada en la base, entonces realmente sí parece un corazón. Y el otro punto es que es el objeto que se encuentra junto a restos fósiles de unos 30 individuos, es decir, en un yacimiento funerario. Uh-huh. Por lo tanto, claro, tenemos un enterramiento colectivo y una pieza del 400.000 antes de nuestra era, que tiene toda la pinta de ser el primer testimonio de pensamiento simbólico de la historia vinculado con un rito funerario. Entonces, claro, entre el 400.000 antes de la era cristiana y el 3.500, 3.000 antes de la era cristiana, que es la religión sumeria, en todo ese proceso se van construyendo todas las estructuras para acabar coronando la religión sumeria, que es, como ya hemos dicho, la primera perfectamente organizada. Se podría decir que es como, usando un símil de fútbol, un grupo de chicos jugando a la pelota en Inglaterra, evolucionando hasta que en el 1912 o 1900 tal, el Athletic de Bilbao o el Real Madrid toman ya su forma, ¿no? Ya hay una estructura de club, ya hay una tal, pero claro, eso viene, hay un proceso anterior de un grupo de chicos en Inglaterra jugando a la pelota. Justo. Qué curioso, César, curioso lo digo por el detalle en particular, ¿no? Esos nómadas que en lugar de dejar al muerto ahí, lo entierran con haciendo, digamos, esa respuesta, pues muy posiblemente a esa pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con esta persona que hasta hace poquito estaba hablando, tenía conciencia de sí mismo y conciencia del grupo? ¿Dónde va la persona en sí? Como si el cuerpo de una otra manera hubiera sido también una especie de instrumento, de traje, que por cierto lo envían con las herramientas, con las lanzas o lo que sea. No vaya a ser que te vayas a encontrar un mamut al otro lado, así que te vaya bien. Pero cómo ese hilo conductor está presente en esa situación, en los sumarios, porque la muerte siempre está presente. Es como que es algo principal, es como el gran elefante en la habitación, ¿no?